Bueno, muchas gracias. Mire, una cosa que quisiera pedirles a todos, tener un poco de conciencia de la formación que estamos llevando. Bueno, esto no es una charla informativa, ¿verdad? Ni tampoco es una prédica de un padre, ¿verdad? Y qué bonito lo que nos dijo, ¿verdad? Sino que es una formación. Y por ello les pido a todos como una mayor interacción, ¿verdad? El hecho también de enviar los artículos previamente nos ayuda un poco para profundizar, hacer las preguntas y sobre todo tomar notas, porque la memoria es muy frágil, ¿verdad? Así que cosas que se van diciendo, ¿verdad? Que anotar como que esa idea que nos quede y en el transcurso de la semana también poderla repasar esas ideas. Porque a la hora de encontrarnos acompañando a personas, ¿verdad? Pues uno va sobre las notas y entonces, ¿verdad? Más o menos va teniendo orientación de por dónde podría ayudar a las personas que acompañamos, ¿verdad? Así que a todos les pido, ¿verdad? Ir tomando notas, ¿verdad? Yo sé que a veces es mucha información, pero es importante también la interacción con preguntas, mira, esto no me queda claro esto, ¿verdad? Para poder, pues bueno, cumplir el objetivo, ¿verdad? Que pretendo que esto sea una verdadera formación para ustedes. Vamos a ver entonces el capítulo con esta dinámica de exposiciones, ¿verdad? Es un capítulo, yo creo que el objetivo que cuando, como haciendo una lista de qué temas serían importantes en esta formación para acompañar ejercicios espirituales, este tema de las imágenes de Dios. Eh, el objetivo de tener en cuenta esto es porque nosotros como acompañantes, como coordinadores, como miembros de una comunidad, podemos tener el problema de transmitir una imagen distorsionada de Dios. Y no solo transmitir una imagen, ¿verdad? Sino también eh, poder reforzarle una falsa imagen a las personas con las que nosotros acompañamos, ¿verdad? Entonces, este tema también es como ir revisando nosotros, dónde nos ubicamos, qué puntos sentimos, percibimos, olfateamos que tenemos que trabajar, ¿verdad? En nuestra vida, ir profundizando. Y esto es una cuestión de volver sobre el tema, vuelvo otra vez sobre este tema, ¿verdad? Porque es una realidad que está muy entremezclada, incrustada en nuestra propia psicología y por tanto no es un tema tan fácil del todo de trabajar, ¿verdad? A veces, y más algunos necesitaremos, ¿verdad? Un proceso de acompañamiento en este sentido. Eh, el capítulo anterior que yo les había enviado sobre la oración ignaciana, ¿verdad? El autor planteaba como dos temas para comenzar a comprender esto de la oración. Lo vamos a retomar el próximo miércoles, ¿verdad? Pero una idea que queda. ¿Qué es la oración? Bueno, la oración es, para hacer diferenciar del rezo, ¿verdad? Es lo que sucede en el espacio de oración. Pero no tanto en lo que yo digo, porque eso sería rezo, sino lo que Dios me dice. Y ahí está involucrada toda la persona, ¿verdad? Y lo segundo que hay que tomar en cuenta es a qué Dios se dirige esa oración. Y aquí es donde viene entonces el tema, ¿verdad? Yo, eh, yo les pediría en el orden, ¿verdad? De los temas, de las exposiciones, ¿verdad? Les pedía que más o menos armaran su exposición en no más de 10 minutos, ¿verdad? Y yo voy a hacer también como unas intervenciones. Mire, yo casi que escribí otro artículo, ¿verdad? A la par del que les he enviado, ¿verdad? Con otra información o haciendo énfasis en ciertas cosas. Y casi es como que, miren, esta semana hay que volver, ¿verdad? A leer este artículo, pero esto, ¿cómo a mí me afecta en mi proceso? Hay ciertas afirmaciones que nos van a tocar, ¿verdad? Y nos van a cuestionar. Y es que el sentido también de que nuestra fe cristiana tiene que madurar. Y a veces tenemos que
¿verdad? Agarrar el chip, quebrarlo, ¿verdad? Y pedir como gracia, mira, Señor, yo necesito tener una nueva experiencia de esto, ¿verdad? Porque esa relación con Dios, ¿verdad? Es una cosa que tiene que ir a proceso, ¿verdad? Y lo más importante, madurar en ello. Así que, pues bueno, yo le pediría a la primera persona que tiene la exposición, ¿verdad? Que le dejo entonces su espacio. Y si tienen alguna pregunta, pues también la hacen, ¿verdad? Pues la primera parte la tengo yo, y si me hace favor, Freddy, de compartir la presentación. Ahora voy, permítame. Vamos a ver, vamos a ver, ¿cuál es lo tuyo? Ah, fundamentos psicológicos, ¿verdad, Lucky? Sí, sí. ¿Ah? Ah, ok. Sí, esa es Vamos a Freddy. ver. Ahorita voy. Ujú. Ahí estamos. Yo tenía un preguntaje antes de que empiece Lucky. En Ujú. relación a las presentaciones, después de presentadas hay que trasladarla a todos los integrantes del grupo. Como yo tengo las presentaciones, las puedo subir al grupo o bien al grupo de Facebook, cualquiera de los dos. Ahí voy a estar subiendo todas las presentaciones. Ah, ok, sí, para que todos tengamos la presentación. Ujú. Muy bien, gracias. Ok. Me vas diciendo, Lucky, cuando querrás que vaya cambiando. Bueno, gracias, Freddy. Bueno, Ujú. la parte que a mí me tocó son los fundamentos psicológicos de las imágenes de Dios. Y decía hay una frase que me llamó la atención que dice, una espiritualidad se fragua a partir de la propia psicología. ¿Y por qué esta parte de la propia psicología? ¿Qué tiene que ver con la espiritualidad, verdad? Bueno, me voy a apoyar con la mía, lo que sale ahí. ¿Ya, Freddy, pues? ¿Y por qué con la propia, tiene que ver la espiritualidad con la psicología? Porque cada uno de nosotros tenemos una manera de ser, tenemos heridas y tenemos experiencias pasadas. Entonces, en base a eso, vamos desarrollando o creando en nuestra mente la imagen de Dios. Y dice el autor que esa imagen de Dios y todas estas cuestiones que nosotros tenemos que cuestionarlas y revisarlas para ver cómo estamos viendo a Dios, cómo estamos viviendo nuestra espiritualidad, ¿verdad? Ya, Freddy. ¿Y por qué evaluarla? ¿Por qué cuestionar esa relación con Dios? Porque muchas veces todo eso que vivimos, todas esas heridas que tenemos puede distorsionar y dar el resultado de una necesidad psicológica o puede ser el resultado de una necesidad psicológica. Y una necesidad psicológica puede ser de seguridad, de integridad y estabilidad. Una necesidad psicológica puede ser una necesidad de amor y de sentido de pertenencia y también una necesidad de estima y respeto a sí mismo. Ya, Freddy. Freud nos dice el libro que nos hace ver que el hombre religioso es proclive a encontrar en su experiencia de fe un modo de salvaguardar sus aspiraciones omnipotentes e infantiles. Entonces, si tenemos ese proclive, vamos a funcionar de esa manera. Y todo empieza cuando desde niño, decía el libro, nos sentimos omnipotentes. De repente nos damos cuenta de que no somos, que no lo podemos todo, ¿verdad? Entonces buscamos el apoyo de los padres y los padres satisfacen y de ahí todo eso que sucede en esta parte de la vida lo llevamos hacia Dios. Y entonces es ahí donde se crea esa imagen de todas estas experiencias que vivimos. Yo lo entendía también que pueden ser experiencias satisfactorias o insatisfactorias o
o cuestiones que se sanan o cuestiones que no se sanan, pero a partir de ahí es que tenemos esa imagen de Dios, se forma esa imagen de Dios. No sé si el padre me quiere apoyar en algo ahí. O Pues, sigo. si quiere termine, ¿verdad? Y luego retomamos algunas cosas como para quedarnos claro. Ajá. Por cierto, está muy bonita su presentación. Gracias, padre. Por favor, Freddy, la otra. Esta es la última y subrayo aquí lo que decía el texto de Carlos Domínguez, que dice, solo desde el amoroso reconocimiento de nuestra separación constituyente y desde la asunción de la carencia, podremos ser animados por el deseo y vivir dinamizados por su empuje, evitando el extravío de la quimera y de la locura. Entonces yo entiendo por eso, yo no sé si está bien, que al final el trabajo para nosotros mismos tiene que ser de un proceso y constante, como decía el padre, ¿verdad? Porque si no hacemos ese proceso, esas heridas, esa experiencia pasada, todo lo que hemos vivido, no se sana y se queda ahí solo con nosotros. Pero en cuanto nosotros alineamos esa parte de Dios y lo que mi persona vivió, lo que mi persona sintió, lo que mi persona no ha resuelto, no puede surgir una buena imagen de Dios. Entonces, en cuanto alineemos eso, y por eso, como decía el padre, esta parte de los ejercicios o los ejercicios espirituales completos creados por San Ignacio es como de sentirse uno de haber encontrado un oasis en el camino, porque nos obliga a vivir esa experiencia, nos obliga a alinearnos de acuerdo a lo que Dios quiere y mi persona tiene que sanar, ¿verdad? Entonces pongo entre comillas también lo que dice el texto, sin enfrentamiento con la realidad y sin el proyecto histórico, no hay posibilidad de acceder a una experiencia religiosa que podamos correctamente calificar de cristiana. Eso en relación a lo que decía el texto. Y por último quiero poner una frase, que es la siguiente diapositiva, por favor, Fred, que se la oí al pastor Cash Luna y que me pareció tan interesante, que decía, si no estoy conmigo, no estoy con Dios. Entonces, si no hago ese trabajo conmigo misma, si no trato de sanar o de ver que esas experiencias psicológicas de mi vida me están creando una imagen distorsionada de Dios, pues nunca voy a estar con Él. Y voy a estar en esa lucha, por ejemplo, que yo decía cuando hablaba de cómo me sentía la semana, estar esa lucha de, bueno, miro todo lo que hay a mi alrededor y me atormento, o me agarro de la mano de Dios y sigo, y esa es mi fe. Entonces, ¿qué tengo que sanar? ¿Qué tengo que ver yo para que esa fe en este momento de tormento sea más fuerte, ¿verdad? Entonces, tengo que ponerme conmigo misma y conectarme con Dios para que realmente, pues todas esas imágenes que yo pueda tener de Dios distorsionadas, sea cada vez más fiel y más cristiano. Solamente. Ya, muchas gracias, muchas gracias. ¿Usted tiene alguna pregunta? Tengo duda con lo que entendí del párrafo de la antepenúltima diapositiva, Fred, perdona. Si es realmente así como yo lo entendí, que es lo que dice el señor Carlos Domínguez. Eso lo hizo, padre, esa duda me quedaba. La interpretación de lo que dice Carlos Sí, Domínguez. Ah, ya. Bueno. Bueno, si tienen ustedes ahí el texto a la mano, ¿verdad? O si lo pueden ver ustedes en la pantalla, voy a ir yo hablando un poco como que profundizando en el tema. Fíjense que, bueno, quizá voy a comenzar con un poco lo teológico, ¿verdad? Miren, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? A saber, ¿verdad? A saber. Definitivamente no lo sabemos.
¿verdad? Y es quizás muy irresponsable de parte de los religiosos, de los sacerdotes, los pastores, hablar de Dios como que lo conocemos, ¿verdad? Y como que hoy en la mañana desayunamos con Él, ¿verdad? Y nos codiamos. Es muy irresponsable, ¿verdad? Entonces, sin embargo, el tema de Dios es que Dios toma la iniciativa en revelarse. ¿Y cómo se revela Dios? Bueno, entonces ahí es donde hay que tener como que claras ciertas cosas. La primera pregunta que decía Lucky, ¿verdad? Sobre el tema de la propia psicología, esto de Sefragua. Yo no sé si todos tienen claro qué es una espiritualidad. Voy a decir que la espiritualidad es la experiencia humana interna, como que el núcleo de la persona que le da sentido a todas las demás experiencias que ha vivido la persona a lo largo de su historia. Eso es espiritualidad, ¿verdad? El ser espiritual. Y por tanto hay espiritualidades como personas hay en el mundo, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos, como son experiencias personales y se comparten porque da sentido a otros, entonces estamos hablando de la espiritualidad de Jesús. Es decir, la experiencia de Jesús que nos comparte nos da un sentido de la vida y un sentido de relación con Dios. La espiritualidad ignaciana, ese apellido, ¿verdad? Bueno, la experiencia de Ignacio de Loyola que compartió a nosotros, ¿verdad? Que estamos en este camino, nos da un sentido de conexión porque como que encaja con nuestro propio sentido, nuestra manera de ver el mundo, ¿verdad? Nos va ayudando a darle sentido a todas estas experiencias que vamos teniendo. Bueno, eso es espiritualidad, ¿verdad? Y espiritualidad, entonces, son varias, ¿verdad? No solo una. En la línea 5, ¿verdad? Aparece allí la frase que decía Lucky, lo de la propia psicología. Yo voy a ir leyendo ciertos comentarios que fui haciendo, ¿verdad? Para no tardarme mucho en hablar, ¿verdad? Me voy a tardar yo más que las exposiciones, ¿verdad? La línea 6 dice que esta propia psicología hay dos problemas. Bueno, por un lado, posibilita realmente la experiencia religiosa. Porque el tema del experimentar va a ser importante y es fundamental para la espiritualidad ignaciana. Pero también, dice la línea 7, la imagen de Dios se distorsiona y se reduce a la expresión de una necesidad psíquica. Aquí entonces voy a profundizar un poquito en esta idea, ¿verdad? Acuérdense que la realidad nosotros no la vemos tal cual es. La realidad nosotros la percibimos como nosotros somos. Y por eso es importante como que intentar entender cuál es el mundo de la persona que encuentro yo al frente, la que estoy conversando. Y más si me toca acompañarla, cómo es la persona, qué mundo tiene, ¿verdad? Su familia, su trabajo, ¿verdad? Bueno, parte un poco de que iniciamos contándonos un poco cómo va, es bueno entender, ¿verdad? El mundo que nos va rodeando. En la línea 9 y 10, Carlos Cabarrús dice en el texto, respecto a la experiencia de Dios siempre debemos ser capaces de preguntarnos con base en un evangelio que sospecha del egoísmo humano. Esto del ego, el egoísmo humano es el tema de todas las religiones. Absolutamente todas las religiones de la historia van a tratar el tema del ego. Bueno, yo lo escribo un poco de esta manera como para entenderlo, ¿verdad? El ego humano es el sustrato o la base donde se potencia la vida o se potencia el mal. Freud hablaba del eros como la vida y el tánatos como la muerte. O sea, son dos realidades que están en el ser humano. Estudiar la realidad del mal, el mal como misterio, ¿verdad? Nos dice que el ser humano tiene una inclinación al mal y eso es parte de la historia. Todas las religiones, ¿verdad? Están como dándose cuenta y diciendo, mira, ¿cuál de tus inclinaciones al mal
¿verdad? ¿Cómo son esas características? En el ambiente más cristiano hablamos de pecado. Esa inclinación al mal es parte del misterio del ser humano, ¿verdad? Tenemos una inclinación. ¿Por qué? Por el ego. Bueno, estudiar el mal como misterio nos dice que el ser humano tiene una inclinación al mal. La lucha de toda espiritualidad y religión es contra el egoísmo. Un ego enfermo, herido, frágil, necesitado, insaciable, que busca satisfacerse a través de mecanismos justificados de poder. Y esa es parte de la realidad que nosotros tenemos que entender, cómo mi propia experiencia de fragilidad se une a este ego de omnipotencia, ¿verdad? Y ese es el tema del Génesis. ¿Cuál fue el problema de Adán? Adán quería ser como Dios. No aceptaba sus limitaciones. El ego, ¿verdad? Y se justifica, ¿verdad? Haciendo y estando por encima de los demás. Detrás, ¿verdad? Hay una lógica de poder, ¿verdad? Necesito poder. Y entonces por eso, en el caso de Freud, lo relaciona con el niño. El niño, ¿verdad? Se siente omnipotente y quiere todo, quiere dominarlo. Y como no puede, entonces transfiere su dominio en sus papás. Esta realidad egoísta se proyecta en una imagen fabricada fetichista de Dios. Desorientada, ¿verdad? Estas propias fragilidades, heridas, estas necesidades que constantemente tengo que satisfacer, se proyectan, como lo hizo el niño con los papás, ahora se proyectan en Dios. Bueno, en una imagen, ¿verdad?, de Dios. Jesús siempre criticó no a la persona del fariseo, por ejemplo, ¿verdad?, sino a la estructura egoísta, exclusivista, farisaica. El poder sacerdotal justificado en el culto a Dios y toda actitud ideologizada que justifica la violencia y la exclusión de los demás que deriva de una lógica de poder. Jesús, ¿verdad? Cuando había un fariseo, ¿verdad?, que quería confrontar a Jesús y responde desde encontrar al otro, dice, mira, qué bien lo que has dicho. Encuentran los fariseos, ¿verdad? No se puede sanar el sábado. Hipócritas, ¿verdad? El sábado para el hombre y no al revés. El poder, ¿verdad?, que el fariseo justifica en toda una estructura religiosa que está basada en Dios. Eso es lo, ¿verdad? Esa lógica de poder de ego es con lo que hay que luchar. Constantemente está la imagen de Dios que no existe. Si hay alguna pregunta, alguna cosa, ¿verdad?, en cualquier momento me interrumpen, ¿verdad?, para poder... Cabrón dice, es decir, que es muy poder relacionar siempre la imagen que tengo de Dios con mi manera de ser, con mis heridas, con mis experiencias pasadas. En esa relación descubro mis afectos desordenados, ¿verdad? Cuando yo descubro, ¿verdad?, esta relación de lo que creo, las imágenes de Dios, mi manera de ser, ¿verdad?, mis experiencias de herida, ¿verdad?, mis experiencias pasadas, ahí yo descubro qué tan desordenado puedo yo estar. Y entonces el concepto de Ignacio de afectos desordenados, ¿a qué se refiere? Bueno, se está refiriendo a este ego con esta inclinación al mal, con esta estructura, ¿verdad?, que está en esta interacción de pecado estructural social con mi pecado personal. Si esto suena muy enredado, ¿verdad?, vuelvo a explicarlo, ¿verdad?, de otra manera. En esta relación descubro mis afectos desordenados y puedo responder, ¿por qué se desordenan mis afectos? Esa es la gran pregunta, porque uno sale de ejercicios espirituales como que renovado, ¿verdad? Sale como que otra persona, pero a la vuelta de una semana vuelve otra vez a lo mismo. A la vuelta de 2 semanas, ¿verdad?, hasta se me olvidó todo lo que viví como gracia en ejercicios espirituales y queda en la memoria, ¿verdad? ¿Por qué se desordenan mis afectos?
Bueno, porque no he terminado yo a lo mejor de entender este mecanismo egoísta del ego, ¿verdad? Que me desordena. Ya vamos a ir un poco explicando un poco esto de lo del desorden. Porque hay una realidad vulnerable que busca satisfacción egoísta, que tiene como estrategia cegarme a la realidad. Otra vez viene el tema, ¿verdad? Es que no veo la realidad como es, sino como soy yo. Los ídolos están bien entramados en mi psicología vulnerada, ¿verdad? Vulnerada. Entonces, esta realidad, ¿verdad? De mi propia historia con la relación con esta proyección que yo puedo hacer de Dios, ¿verdad? El tema, por qué se desordenan mis afectos? ¿Por qué no me doy cuenta? Porque mi misma necesidad egoísta me ciega y yo justifico. Allí podríamos a lo mejor poner ejemplos, ¿verdad? Bueno, temas que son muy sensibles, ¿verdad? Por ejemplo, el amor a una madre, ¿verdad? No hay mayor cosa, ¿verdad? Y comparamos el amor de una madre como lo más, ¿verdad? Lo más. ¿Qué pasaría si la mamá en realidad eh, está utilizando a sus hijos para sentirse ella con este concepto? El gran problema de todo eso es que al final la mamá, su identidad como mujer solo es concepto mamá y va a entrar en conflicto con otros conceptos. No sé si me doy a entender, ¿verdad? Porque yo estoy tan ciego de que es que esto es lo que tengo que hacer. Pero si yo no cuestiono mi manera de ser mamá o papá, ¿verdad? A lo mejor no me doy cuenta que estoy ciego y en lugar de ayudar a mis hijos a desarrollarse, me estoy yo, ¿verdad? Proyectando en ellos. Y al final les digo lo que tienen que hacer y lo que no, lo que tienen que estudiar, lo que no, lo que tienen que decidir y no. Y estoy haciendo que esa persona se haga un niño eterno o un adolescente inmaduro que constantemente tiene que ir donde la mamá a que le diga lo que tiene que hacer. Bueno, ¿dónde estuvo el conflicto? Que yo como mamá o como papá, ciego del amor, ¿verdad? Terminé yo proyectándome y desplazando mi propia realización en los hijos. Como para poner un ejemplo de cómo esto a nivel un poco inconsciente. Padre, Dígame, padre, soy Francisco. dígame, Francisco. Bien existe como la otra cara de la moneda. Ajá. Ahora veo como una amplitud para las decisiones de los hijos y los resultados no son precisamente los mejores. ¿Cómo encontrar entonces ese balance? Fíjense que hay uno, bueno, las personas ateas, por decirlo así, que no tienen como los criterios más bien cristianos, se rigen por los valores. ¿Cuáles deberían de ser los valores más importantes que debemos de dejarle como herencia a los hijos? Bueno, el tema de la libertad, el tema de la responsabilidad, ¿verdad? Obviamente vivimos en una sociedad donde, por ejemplo, el tema este de las relaciones interpersonales, ¿verdad? Es que ese novio o esa novia no me gusta porque te va a descarriar. Es que, o sea, vivimos con tantos miedos, tantos temores, que en lugar de ayudarle a los hijos a tomar conciencia del miedo y a actuar en responsabilidad, lo que queremos es protegerlos. Mira, bueno, no sé, yo quiero ser carpintero y no ingeniero, pero mira, como carpintero te vas a morir de hambre, mejor un ingeniero, no sé qué. Bueno, pero yo no puedo obligar al hijo, ¿verdad?, a que decida lo que yo, porque mi realidad lo está viendo así, sino que a él lo descubra como experiencia. Que pasa claro, ¿verdad? Nosotros queremos que los hijos, ¿verdad? No cometan los errores que nosotros cometimos y quisiéramos que no ni siquiera se vayan a dar en los dientes, pero si no, no maduran. Es parte también de un equilibrio.
Yo al niño desde pequeño le voy enseñando lo que significa la responsabilidad. Le voy enseñando lo que significa, ¿verdad? A discernir entre lo que le puede hacer daño y lo que no. Pero el niño no lo va a saber y no lo va a entender si no lo experimenta. Uno le dice al niño, no toques ahí que te vas a quemar. Y el niño no sabe qué es eso de quemarse hasta que se quema. Tampoco le vamos a mirar a poner el dedo, ¿verdad? Tampoco el otro extremo, ¿verdad? Pero no sé si me comprende, ¿verdad? Es como que nosotros como adultos nos toca más bien como que proveer de las experiencias que le ayuden al niño a crecer, a tomar conciencia, a que hable de lo que siente, cómo se siente, ¿verdad? Y que explique sus argumentos. Así le voy ayudando al niño a que tenga libertad, que tenga responsabilidad de sus decisiones. Yo como papá le puedo decir al hijo, mire hijo, yo, si usted necesita algo, aquí estoy. Pero tenga en cuenta que usted tiene que aprender a salir por usted mismo y por sus medios. ¿Qué va a costar? A todo el mundo le ha costado. Bueno, no sé si al príncipe Carlos le ha costado, ¿verdad? Pero a todo el mundo le ha costado. Y esa es la mejor herencia que le podemos dejar. No, ¿verdad? Le podemos dejar casas, carros y chunches. Gracias, padre. Todo eso se va, ¿verdad? Pero definitivamente lo que más ellos necesitan, ¿verdad? Es un poco estas experiencias. En la línea 20, dice Cabarrús, y es que el niño tiene que luchar con la idea de omnipotencia que está inscrita en sí mismo. Esto, lo que hago con ello es lo que constituye en pecado. Esto de la omnipotencia, mi ego, mi necesidad de satisfacer mis necesidades egoístas. Bueno, cuando yo lo hago ciegamente, yo puedo mandar a matar a alguien. Yo puedo golpear a alguien, lo puedo herir, que no me importa el otro. Estoy, ¿verdad? Entonces, esta realidad, bueno, que nosotros le llamamos pecado, es algo que tenemos que ser conscientes. Que constituyen pecado con una interacción de ida y vuelta, ¿verdad? Con repercusiones sociales. Y ahí hablamos de pecado social. Nadie nace corrupto. ¿Dónde aprendieron a ser corruptos? Los corruptos. En la línea 21, comienza desde anterior. Es el principio de realidad lo que lo va haciendo tomar en cuenta que no lo puede todo. Y allí, fíjense que yo tengo que decir y llamar la atención, lo he visto sobre todo aquí en la cultura guatemalteca, ¿verdad? Toda Latinoamérica, pero aquí en Guatemala hay un pensamiento mágico, religioso, que uno dice, mire, esa es una fe de niños. ¿Verdad? Al final le ponemos todo en Dios, todo en Dios. Como yo no lo puedo, pues lo proyecto en esa omnipotencia, ¿verdad? En Dios. Entonces tenemos una forma de relacionarnos con la realidad y con el entorno muy mágica. Ahí es donde nos toca como discernir qué es lo de Dios y qué es lo de este ego, ¿verdad? Y aquí el tema del principio de realidad. ¿A qué se refiere esto, verdad? Bueno, este es el reto y el objetivo de todo acompañamiento espiritual. Yo tengo que ayudarle a la gente que acompaño a que caiga en la realidad, en sus limitaciones, y que desde esa realidad pueda tomar su responsabilidad y pueda trazar un camino. En medio de todo esto, el discernimiento de qué es lo que quiere Dios, qué es lo que va como que las nociones del buen espíritu. Pero el objetivo es ayudarle a la gente a que caiga en un principio de realidad. ¿Por qué? Bueno, ustedes habrán escuchado, ¿verdad? Muchos de los conflictos de pareja, ¿qué dice? Si viene la esposa, dice, sí, que mi marido, que aquí, que es un haragán, que no sé cuánto, que no me quiere, que no me dice, ya. Bueno, sentamos aquí al esposo, sí, que mi mujer, no sé, no sé. Es que el otro tiene la culpa, yo no. Yo me justifico. Entonces, otra vez, esta lógica del ego que nos vuelve ciegos, ¿verdad? Bueno,
Entonces, este es el objetivo del acompañamiento espiritual y también de todo proceso psicoterapéutico, ¿verdad? El trabajo consiste en identificar lo que suena a egoísmo. Y esto es parte del objetivo de la primera semana de ejercicios espirituales. ¿Dónde está tu pecado? Pero comenzamos con el pecado social. Ignacio comienza diciendo el pecado de los ángeles. ¿Cuál era el pecado de los ángeles? Ser como Dios. Otra vez, ¿verdad? O sea, sus limitaciones, no me quedo con mis limitaciones. Yo quiero, entonces, otra vez, el trabajo consiste en identificar lo que suena egoísmo, las vulnerabilidades, los ídolos, las justificaciones y los fetiches de Dios, las afecciones desordenadas, y ayudar a la persona a trabajarlas estableciendo el principio de realidad. El principio de realidad es, bueno, mire, pongamos en orden las cosas. ¿Cuál es el problema? Tiene una historia todo problema. ¿Cuál es su responsabilidad usted frente a esto? Bueno, con estas preguntas a veces muy sencillas le ayudamos a las personas como que, a ver, siéntese, ubíquese. ¿Sí? Este principio de realidad y dar pasos equilibrados para una sana autoestima y sanas relaciones con las cosas y las personas. Todo esto a ritmo de la persona, paso a paso, esperando que la persona tome conciencia, confrontarla, ¿verdad? Si yo le digo, no, mire, pero es que usted está desordenada en esto, es que sus ídolos son esto. Bueno, yo no se lo puedo decir así de entrada, aunque para mí sea muy evidente. A veces hay que decírselo, ¿verdad? Cuando la persona da demasiados rodeos. Pero bueno, hay que saber en qué momento, ¿verdad? Porque el confrontarla solo activará los mecanismos de defensa, ¿verdad? Porque el ego se defiende, ¿verdad? Y se estancará o huirá. Huirá. Por eso, ¿verdad? Cuando uno dice, mire, estoy en desolación, ¿de dónde viene? Es la pregunta que haría San Ignacio. ¿De dónde viene la desolación? ¿Por qué le dio usted ese nombre a lo que está viviendo? Porque está afectando su ego. ¿En qué lo está afectando? ¿Qué es lo que le está diciendo esta realidad? Principio de realidad. ¿Qué mensaje tiene esto que está experimentando? Principio de realidad. Cuando uno cae en eso, toma entonces conciencia de estas realidades y puede escuchar a Dios. Pero si yo estoy desde el ego, es que yo lo que quiero, por eso me decía preguntar, mire, ¿cuáles son las motivaciones de hacer ejercicios espirituales? Como me dijo uno, mire, yo lo estoy haciendo ejercicios espirituales para que mi novia vuelva conmigo. Eso me tiene ciego, es mi ego latente gritando, ¿verdad? Miren, quiero afecto, quiero amor y lo quiero ya. Bueno, es el niño pataleando. Hay que ponerle una dosis de principio de realidad para eso. Finalmente, perdón que ya les digo yo, ¿verdad? Que hablo más de la cuenta. En la línea 37, un parámetro es considerar cómo las compulsiones pueden provocar imágenes falsas, fetiches o ídolos, decimos, de Dios. Otro parámetro es que el Dios de Jesús es un Dios que no está separado del reino, es decir, que la mesa del reino con sus 4 pedestales es el gran criterio de veracidad de una relación con Dios. Como dice Carlos Domínguez, y este es un poco lo que decía Luqui de la frase, sin enfrentamiento con la realidad, sin el proyecto histórico, no hay posibilidad de acceder a una experiencia religiosa que podamos correctamente calificar de cristiana. Este tema ya lo habíamos tocado con el artículo anterior, ¿verdad? O sea, de enfrentarse con la realidad, el criterio, el principio de realidad, es el criterio para darnos cuenta que nuestras creencias y nuestras prácticas religiosas no están justificando un egoísmo encubierto. Por eso lo importante de tener en cuenta estos mecanismos de los fetiches de Dios. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Perdón. ¿Más de la cuenta? Pues perdón que me meta, pero es que estaba muy emocionado. Creo que
en algún momento de mi proceso como dentro de la comunidad, empecé a tener pues cierta imagen de Dios muy distinta a la que tenía y, y ahorita que usted lo menciona, ¿verdad? Que menciona un poco acerca de esto, los fetiches y todo, eh, me emociona mucho porque coincide con la imagen que he ido conociendo de Dios, ¿verdad? Me toca mucho lo que habla acerca de nuestras creencias, ¿verdad? Y que en base a nuestras creencias nosotros creamos fetiches de Dios, ¿verdad? Y me llama mucho la atención cuando hay personas que dicen, es que me alejé de Dios o es que me siento alejada de Dios. Y, o sea, o sea, y con eso, pues hay una frase, creo que, no sé si es de Buda o no sé quién, que dice, em, eh, es posible que te sientas solo, dice, pero es imposible estarlo, ¿va? Porque, o sea, si nosotros formamos a ese Dios todopoderoso y Él está dentro de nosotros, o sea, es imposible estar alejado de Dios, ¿verdad? Solo es una, esto que usted hablaba acerca ahorita del principio de realidad, ¿verdad? O sea, solo es una forma en la que me estoy sintiendo, pero ¿a qué corresponde esa forma en la que me estoy sintiendo? ¿Verdad? Y otra cuestión que incluso también siento que a veces em, cuando decimos, por ejemplo, cuando hablaba eso acerca de cómo como cristianos muchas veces culpamos a Dios de lo que nos pasa, o sea, es como que yo no me hago responsable de la situación, sino, pidámosle a Dios que nos, ¿verdad? Entonces, pues me emociona mucho escuchar todo lo que dijo acerca de las creencias, de cómo nuestro ego pues siempre está ahí defendiéndose, ¿verdad? De justificando muchas cosas. No lo había visto desde la perspectiva de que usted habla acerca de cómo nuestros daños, ¿verdad? Van fortaleciendo ese ego porque, pues, por lógica, o sea, nuestro ego lo que quiere es no volver a caer en esa misma situación, pero al final esa misma imagen de ese mismo ego nos hace tener una interpretación falsa de la realidad y un fetiche de Dios, ¿verdad? Entonces, pues, no sé, estoy un poquito emocionado con eso. Qué bueno, Ángel, qué bueno. Yo tenía una inquietud, padre. Sí, sí. Fíjese que, como decía Maretitos, realmente uno lo ha leído, lo vuelve a leer y es increíble, digamos, el tener, digamos, ese tesoro en el conocimiento de esto, porque uno piensa, bueno, ya leí esto, ya lo comprendí, pero resulta que usted le da otro matiz y uno dice, la fuchica, pero yo no la había visto así. Pero digamos, a mí me llama la atención la parte, digamos, del origen de los efectos desordenados. Sí. Entonces la inquietud que me salta a mí es si el origen de los desórdenes espirituales no tiene que ver con el mismo espíritu, digamos que uno realmente, ¿por qué vuelve a reincidir? Si uno a veces tiene la voluntad de decir, bueno, voy a orar todas las noches, voy a leer todas las noches, pero resulta que no, hoy mejor no, mejor mañana me levanto temprano, y ya no me levanto temprano, y así lo voy dejando y dejando, y llega un momento en que ya no se vuelve ese hábito. Entonces, yo no sé si es a nivel de espíritu que lo ataca a uno también, además del tema del ego, que sea una situación espiritual, algo que lo esté atacando a uno, que no lo deja avanzar. Eso sería. Bueno, Ignacio de Loyola, creo yo, ahorita estoy dudando, pero creo que en el número 36 de los ejercicios espirituales, él dice, bueno, presupongo tres realidades en mí. Una que viene de mí, que podríamos decir de mi realidad, mi historia, ¿verdad?
y otra que viene del buen espíritu y otra que viene del mal espíritu, ¿verdad? El buen espíritu, que es ese espíritu de Dios que me va a invitar a desarrollarme, a crecer como persona. Pero también está el mal espíritu que me va a tentar, ¿verdad? A tentar para que yo no haga la voluntad de Dios. Y al final la voluntad de Dios es que yo me humanice. Ese sería como que el horizonte, ¿verdad? Que yo me humanice. Pero no, el mal espíritu me va a tentar y me va a decir, pero ¿para qué te vas a humanizar si podés tener pisto? ¿Para qué te va? ¿Para qué? Si vas a la iglesia con 3 Padres Nuestros y 2 Aves María, o que vayas a cargar, ¿verdad? El Nazareno, es suficiente, ¿verdad? Bueno, eso pueden ser tentaciones, ¿verdad? Pueden ser tentaciones. El punto es que se incrustan o se meten en mis propias necesidades psicológicas, que hay que tenerlas en cuenta. Vamos en el otro tema, voy a profundizar un poco en esto, ¿verdad? Pero el tema de los afectos desordenados responden a esta inclinación del ego. ¿Alguna preguntita más de esto? Si no, pasamos al segundo tema. Padre, perdone, yo tenía duda en esta frase que dice, es decir, que la mesa del reino en sus 4 pedestales. Entonces, no entendía, no sé, cuáles son esos 4 pedestales. Sí, bueno, tal como dice una de las referencias, ¿verdad? El tema está tomado del libro del padre Cabarrús, La mesa del banquete del reino, ¿verdad? Criterio fundamental de discernimiento. Y él habla de los 4 pedestales, ¿verdad? Él empieza a hablar de que para que el reino como criterio de discernimiento, ¿verdad? Se fundamenta en los 4 pedestales de la mesa, una alegoría, ¿verdad? Que es la justicia solidaria, la misericordia, ¿verdad? La persona, ¿verdad? La autoestima de la persona, ¿verdad? Y la cuerda que no me acuerdo. Pero bueno, ese es uno de los capítulos, ¿verdad? De este libro. Tal vez en algún momento lo compartimos. Pero es una manera, ¿verdad? Todo esto, mire, todo esto que estamos hablando son maneras de explicar. No es la verdad o la realidad tal cual es, ¿verdad? Es una manera de explicar la realidad. Pueden haber otras. ¿Cómo hay otras espiritualidades? A lo mejor la espiritualidad franciscana lo explica de otra manera. La espiritualidad de Teresa de Jesús lo explica de otra manera. Pero estamos como que hablando de los mismos temas, ¿verdad? Cómo nos hacemos cargo de la realidad del mal y cómo la persona, con toda su realidad de bondad y de fragilidad, está metida en esta experiencia. Al final, lo que queremos y buscamos es discernir la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios no es independiente de mí. Como que Dios no me tomara en cuenta, como que no. Acuérdense que el artículo anterior hablábamos, ¿verdad? Que estamos hablando de historia de salvación. Es que mi historia es historia de salvación, así como es. Y la gente va a discernir y le vamos a ayudar sobre su historia. No vamos a estar inventando ni hablando de teología, ¿verdad? Que no es el momento. Bueno, si no hay algo más, vamos al segundo tema. Y me dicen hasta qué horas tenemos, ¿verdad? Porque si no, voy a estar hablando aquí toda la noche. Ya ven que me emociono. Freddy, ponemos la mía. Ok. La mía, es fundamentos teológicos de la imagen de Dios. De la nueva De la imagen de Dios. Exactamente, esa es. Ay. Ok. Ahorita lo coloco. Vamos a ver, aquí está. Bueno, entonces arranquemos con esto, diríamos, ¿verdad? Los fundamentos teológicos de la nueva imagen de Dios. La propuesta que se hace en el artículo es que primero, antes que todo,
es importante quitar todo antropomorfismo en la visión de Dios. ¿Y qué es ese antropomorfismo? Bueno, pues esto viene de de palabras griegas, ¿verdad? Y lo que esto quiere decir es la atribución que hacemos a Dios de una forma humana o de cualidades, ¿verdad? Pues como ya había dicho el padre hace un rato, de pronto a Dios lo vemos, le ponemos unas cualidades, unas atribuciones que no son, porque Dios es Dios y no sabemos cómo es, entonces solo por cuestiones de cercanía podríamos hacer propuestas, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor, Freddy. En la siguiente, lo que nos está diciendo es, realmente a Dios es por analogía que podemos darle algunas atribuciones o decir quién es Dios, ¿verdad? Pero por pura analogía, por ejemplo, de una manera positiva, le vamos a aplicar las perfecciones que vemos en lo humano, pero como personas, como seres humanos, nosotros conocemos, digamos, ¿verdad? Porque no en su totalidad tampoco, pero digamos, conocemos nuestra propia realidad humana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si vemos a una persona comportarse de una manera bondadosa, cariñosa, etcétera, entonces podemos decir, es que Dios es como, ¿verdad? Entonces le vamos aplicando aquellas, entre comillas, perfecciones que nosotros estamos viendo en lo humano. Entonces, es alegría, por ejemplo, ¿verdad? Vemos la naturaleza que es tan perfecta, entonces, pues ahí vamos hablando también de lo que es esa perfección, pero eso es en el sentido positivo. Pero también analógicamente podríamos verlo desde el punto de vista negativo, y aquí lo que implica es negarle, ¿verdad?, lo que vemos como una limitación en una perfección. Ahí se me complicó un poco, pero tratando de entenderlo, es que el punto es, vamos a ver, si pensamos que, por ejemplo, llorar sale de una perfección, o sea, por ejemplo, pensamos que una persona perfecta es aquella persona que no llora, que siempre está como muy estoica, entonces, si vemos a alguien llorar, pues entonces eso ya no es perfección. Entonces decimos, es que Dios no puede llorar. ¿Y qué pasa con un Jesús que sí lloró? Un Jesús que sí se cansó. Cuando muchas veces nosotros estamos ahí con que dale, que el trabajo, que no sé qué, que no sé cuánto, y que ejemplo, que a la comunidad, que a la familia, etcétera, etcétera, descansar hasta reventarnos. No, pero perdón, Jesús descansó. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto también? ¿Verdad? Y en el Génesis también se dice, el séptimo día Dios descansó. Pero muchas veces en nuestro afán de trabajo le tiramos una perfección a eso, entonces ya le quitamos a Dios la capacidad de descanso, por ejemplo, ¿verdad? Y también analógicamente como una eminencia. ¿Y qué es una eminencia? La eminencia es algo que se destaca, que sobresale, que está muy alto, que está muy elevado. Entonces a eso se está refiriendo el hecho de decir, quitemos esta parte antropomórfica, diríamos, a Dios, ¿verdad? Aunque recordemos que en el Antiguo Testamento hay muchas expresiones también que nos llevan a atribuirle a Dios, ¿verdad? Muchas características, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ahí se habla de que él hablaba, que respiraba, que ve, que oye, que camina en el jardín, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, como que es algo muy desde el inicio de los tiempos, como tratar de tener una idea de lo que puede ser Dios. Sigamos a la siguiente, por favor, Freddy. Bueno, pero aparte del
zoomorfismo también dice quitemos el andromorfismo. ¿Y qué es el andromorfismo? Andromorfismo, pues es aquella atribución, diríamos, de verlo todo como un varón. Por eso es que Dios es Él, el Padre, y siempre lo relacionamos con un varón, con el lado masculino. Y entonces lo vemos como hombre. Fíjense que a mí me llamó la atención que cuando se hablaba de esto, vamos a ver si lo encuentro, pero decía, por ejemplo, que si Dios es varón, entonces el varón es Dios, ¿verdad? Y no sé si alguno de ustedes vio la película de La Cabaña. Y si la vio, ¿qué le pareció esa primera imagen de que representaban a Dios como una mujer? Y una mujer negra. O sea, dentro de todo el contexto de la humanidad, digamos, la población minoritaria también, ¿verdad? Pero, ¿cómo vio, por ejemplo, como les digo, quien haya visto esta película, que la hayan representado a Dios primero como una mujer? Entonces, aquí lo que dice es, miren, quitemos esto también. Por ejemplo, una vez escuchando al padre Alberto en unos puntos de los ejercicios espirituales, pues se hablaba de esto, y entonces no les voy a contar todo el contexto por aspectos de tiempo, pero por ejemplo decía, ¿y qué pasa? A Dios no le digamos él ni ella. Y ahí, Freddy, por favor. A ver qué pasa ahí. Entonces, ¿cómo hablar de Dios? Sigamos a la siguiente. Pues muchas veces hablar de Dios también es desde lo que no es. Y eso también se hace con metáforas. Con metáforas, pero no identificaciones. Entonces, al no identificarlo, pues a veces sí le vamos a atribuir sentimientos, comportamientos humanos, pero dice sin suponerlo a nuestra imagen. Recuérdense que en el Génesis dice, creemos al hombre y a la mujer a nuestra imagen y semejanza. No se dijo, a ver, los humanos creemos ahora a Dios a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces, podemos hablar de alguna manera de Dios desde lo que no es, porque no sabemos. Dios es tan inmenso, tan grande, que es una profundidad que no tiene fondo, podríamos decir, ¿verdad? Un clic, por favor, Freddy. Pero, aunque muchas veces hablemos de Dios desde lo que no es, sí tenemos falsos rostros de Dios. Y estos falsos rostros de Dios son los ídolos o fetiches. Y ahí está, digamos, la definición de lo que es un fetiche. Es tener o darle cualidades mágicas. Es crear un ídolo material que posee un poder sobrenatural. Entonces, en el momento también de hablar de que un fetiche es un ídolo, pues ahí ya sabemos que nos estamos perdiendo del verdadero rostro de Dios. Y entonces todo esto va surgiendo de nuestras propias compulsiones. Nuestras compulsiones son lo que van creando esos fetiches. ¿Y qué son las compulsiones? Miren, las compulsiones son o surgen de un miedo específico. Por ejemplo, ahí se menciona el tema del eneagrama y todo eso, ¿verdad? Pero el tema es que se hablan de miedos. Por ejemplo, si nosotros tenemos miedo a que las cosas no salgan bien, podríamos volvernos personas perfeccionistas.
Entonces tenemos un miedo a que las cosas no salgan bien, nos vamos forzando a hacer cosas, digamos, dentro del perfeccionismo, y entonces caemos en que no hacemos las cosas perfectas. Entonces eso es la compulsión. Ahora, ¿por qué se dice que un fetiche surge de esta compulsión? Porque después podemos pensar que Dios es perfeccionista y nos está pidiendo un comportamiento increíble y que no nos permite el más mínimo error. Demos al siguiente, que se me van a acabar los minutos, por favor. Entonces, Dios es, otra vez un clic, por favor, alteridad por excelencia. ¿Qué es la alteridad? Pues la alteridad es ponerse en el lugar de ese otro desde la perspectiva propia y la ajena, ¿verdad? Entonces es estar interesado, preocupado por los intereses del otro. Y dentro de lo que fui viendo de lo que era la alteridad, dice que es una muestra del interés por comprender y que fomenta por eso el diálogo como acuerdos en la vía y la paz. O sea, el tema es una condición de ser otro también. Y aquí en la línea 71 y 72 dice, en Jesús vemos al Padre, sí, pero sin que podamos acceder a todo lo que Él es en realidad. Recordemos que muchas veces se dice, Jesús es el rostro de Dios, pero podemos ver en Jesús muchas actitudes que nos van a reflejar a ese Dios, pero realmente no podemos acceder a Dios en todo lo que es, porque es muy grande, ¿verdad? Y es trascendente, absoluto e ininteligible. Y esto surge, esto último, dice, sale de de la experiencia de Moisés, que Moisés revolucionó la comprensión de la imagen de Dios, a un Dios no de sacrificios como los ídolos de los pueblos que eran politeístas, sino que él decía una conducta recta, ética, social. Y entonces se habla de que es un Dios del corazón, no es un concepto filosófico, no es una cuestión que es abstracta, sino que estamos hablando de que Dios es del corazón, ¿verdad? Y que con Dios no es de pagarle cosas o de sacrificar, sino que es un tipo de obediencia que va respondiendo al amor y desde una conducta recta, ética y social. Y eso es todo. Me pasé un minuto. Muchas gracias, Ana Luisa. Ok. Bueno, solo que quería reforzar algunas cosas que dice el texto. Si ustedes tienen el texto ahí, ubicarlos en la línea 83. Cabarrú dice, Moisés afirma no solo que no había más que un solo Dios, que debía contar para Israel, ¿verdad? Al que llamó Yahvé. Hay que saber de que el nombre de Dios es innombrable, ¿verdad? Pero por la necesidad se le agregó vocales. Y luego en el 88 transformó completamente el culto a este Dios sin imágenes. ¿No? Solo como dato, ¿verdad? Moisés comienza el monoteísmo, ¿verdad? Ha sido una evolución desde Abraham, ¿verdad? Ha sido una evolución de siglos para poder entender el tema del monoteísmo, ¿verdad? Que hay un solo Dios. Y luego cuando el pueblo de Israel está en una monarquía estable, comienzan a escribir la historia. Lo primero que se escribe son las experiencias del Éxodo. Pero luego se preguntan sobre sus orígenes. Bueno, este Dios que nos liberó también es el Dios que nos creó. Entonces en el año 900, por decirlo así, comienzan, ¿verdad?, a escribir el Génesis. Fue casi de los libros posteriores.
Quiero volver sobre el tema de lo de las compulsiones, ¿verdad? Porque aquí está un poco explicado cómo es que surgen esto de los fetiches de Dios. En la línea 109 y 110, el padre Cabarrús explica, ¿verdad?, qué es esto de las compulsiones. Yo lo voy a explicar como proceso así brevemente. Bueno, todo ser humano nace con necesidades básicas. Y hay tres, algunos autores dicen, ¿verdad?, habla de tres necesidades básicas: afecto, autonomía y seguridad. Pero cuando estas necesidades básicas no son atendidas adecuadamente, nos vemos vulnerados en nuestra integridad como personas. Dicha experiencia de vulnerabilidad, ¿verdad?, que se siente, se percibe, puede provocarse por experiencias traumáticas, por negligencia de los padres o también por una sobreatención de las demandas que tiene el niño, ¿verdad? O sea, el niño se va viendo con la realidad, ¿verdad?, con el entorno, y el niño comienza a generar una serie de estrategias de sobrevivencia. Como mecanismo de defensa se genera un miedo a volver a vivir esa experiencia de vulnerabilidad y estrategia, y entonces, ¿verdad?, se desarrollan estas estrategias compulsivas para demandar la satisfacción de sus necesidades básicas. Estas necesidades dejan huella en el cuerpo, dejan huella, ¿verdad?, en la historia de la persona. Entonces el niño, ¿verdad?, cuando ve que sus necesidades no son satisfechas, él comienza a generar, ¿verdad?, una serie de estrategias para sobrevivir, ¿verdad?, para cubrir esas necesidades, y su propia estructura del yo, ¿verdad?, tiene mecanismos de defensa para protegerse. Entre ellas el miedo. El miedo es protección, ¿verdad? El ego, ¿verdad?, la integridad de la persona, busca la supervivencia por demanda o evitación, ¿verdad?, del miedo de volver a pasar por los sentimientos de vulnerabilidad, y genera estrategias a las que llamamos carácter. O sea, el niño, todas las estrategias que ustedes han escuchado la expresión, usted es bien fuerte de carácter, que ella es bien fuerte de carácter. Bueno, el carácter es una construcción social, ¿verdad? 50 con lo que una persona trae, 50 de la realidad, ¿verdad? Entonces se van formando, ¿verdad?, en los primeros años de vida el carácter, pero son esas estrategias del niño de habérselas con la realidad, ¿verdad? Entonces ahí se forman el carácter, y junto con el temperamento, que es lo heredado, ¿verdad?, se conforma la personalidad. De tal manera de que esto de las compulsiones son estrategias de demanda, ¿verdad?, de demanda para satisfacer sus necesidades, porque estas necesidades básicas las tenemos siempre, y con esas nos vamos a morir. Si ustedes hacen un análisis, un examen de sus conflictos interpersonales, tiene que ver mucho con estas necesidades. Es que ya no me dijo que me quiere, es que aquí me siento inseguro, ¿verdad?, es que mis papás no me dejan libre. Esto, ¿verdad?, esos conflictos como que más marcados tienen que ver con estas necesidades. Entonces, las estrategias que nosotros elaboramos son para satisfacer esas necesidades, o si fueron una experiencia traumática, para evitar. Yo puedo pasar constantemente el miedo, ¿verdad? Si yo soy una persona, ¿verdad?, que tuvo un abandono, pues yo voy a vivir, porque esa es mi lectura de la realidad, ¿verdad?, pensando en el tema de que siempre me van a abandonar. Y por tanto voy a hacer cosas, estrategias compulsivas para que no me abandonen. El problema de eso es que por hacer esas cosas, más bien, o por ego, es que quiero que me amen, o para evitar, es que me van a abandonar, por el miedo me van a terminar abandonando. Entonces es un ciclo, es un círculo, ¿verdad? Es un círculo. El problema de todo esto es cuando lo proyectamos en Dios, cuando demandamos las necesidades a Dios, o cuando le tenemos miedo por evitación,
porque como Dios es omnipotente, es justo y todo esto es santo, y yo no lo soy, allí hay también un conflicto. En la línea 118, el padre Cabarrús dice, el problema es que nuestras compulsiones construyen de manera personal el fetiche. ¿Qué es esto del fetiche? Bueno, fetiche es un término psicoanalítico, ¿verdad? Del psicoanálisis de Freud, en el que una persona hace de una cosa, un objeto, ¿verdad? Le transfiere un afecto. Si yo tengo, por ejemplo, el bolígrafo como tal, bolígrafo, pero yo de repente le transfiero, ¿verdad? Y es mi bolígrafo, yo lo amo el bolígrafo. Bueno, esto se convierte en fetiche, porque yo le he transmitido, ¿verdad? Le he proyectado afecto. Las estrategias de sobrevivencia van de la mano con los fetiches de Dios. Al ser una proyección de los propios temores y las necesidades, las demandas a nivel individual, le refuerza sus compulsiones. Este es lo cíclico, ¿verdad? Detrás de este fetiche está la experiencia de mamá y de papá, ¿verdad? Como mi mamá y mi papá, yo de niño, ¿verdad? Fueron los que satisfacían todas mis necesidades o no lo hicieron, pues ahora ya se desplaza mamá y papá y entonces está Dios, ¿verdad? Está Dios, ¿verdad? Entonces, así como yo, esa relación de mis papás, porque no tengo otra relación, en mi estructura de realidad no hay otra, yo entonces me relaciono con ese Dios como yo me relacioné con esa figura de poder, de autoridad, ¿verdad? De omnipotencia, cuando yo no, y descubrí que no era el niño, ¿verdad? No era omnipotente. En la línea 127 y siguiente, ¿verdad? De ahí que cada compulsión nos ofrece, por decirlo así, un camino para abrirse a la gracia de recibir el don de la experiencia de Dios. Y fíjense que aquí esto es interesante, porque cuando uno descubre el fetiche, cuando uno descubre esa parte vulnerada, ¿verdad? Egocéntrica, ¿verdad? Entonces uno puede caer en la cuenta de cuál es el rostro de Dios que yo necesito incorporar a mi experiencia. Y con ello descubrir también y trabajar y pedirlo como gracia también que yo necesito esta experiencia de Dios. Y como como Dios es, ¿verdad? El omnipotente, ¿verdad? Por decirlo así, el trascendente, ¿verdad? Entonces, esta experiencia de amor, de perdón, de reconciliación, ¿verdad? Y la gracia de Dios me va a ayudar que mi propia experiencia personal se sane. Pero este es un proceso y por eso requiere acompañamiento espiritual. Y este es un poco, ¿verdad? Parte de la experiencia que quizás Ignacio, ¿verdad? Sin pensarlo muy bien, o a lo mejor lo tenía bien pensado, se vive en la primera semana de ejercicios. Experimentar y encontrarme con este Dios que es amor incondicional. Si yo me encuentro con esa experiencia de amor incondicional, mi propia experiencia vulnerada, ¿verdad? Va a sanar. Y, ¿verdad? Aunque después lo voy a decir otra vez, fíjense que eso es un poco como esto genialidad del tema de el examen y bajo el examen los puntos de oración. ¿Verdad? Cuando yo en el acompañamiento de las personas voy descubriendo, o vamos descubriendo, mejor dicho, estas falsas imágenes de Dios, yo le puedo dar puntos de oración, sugerirle ciertos textos bíblicos que le ayuden a la persona a caer en la cuenta, ¿verdad? De que el rostro de Dios que tenía no es el de Jesús. Y la necesidad de experimentar ese amor de Dios que me va a ayudar a sanar mis propias heridas. Este es un poco, ¿verdad? La dinámica, ¿verdad? Que implica tanto la primera semana de ejercicios espirituales y, por supuesto, confrontar con la humanidad de Jesús, ¿verdad? Y el acompañamiento. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Les queda claro? ¿Hablé chino? No, yo sí quisiera hacer la pregunta
Pues cuando les decía eso de Dios por analogía, solo quiero estar segura de haber comprendido bien esto de negársele, y como parte negativa se le niega en Dios, dice todas las limitaciones que vemos en las perfecciones humanas. Entonces era lo que decía, por ejemplo, el llorar. No, eso de llorar es una debilidad. Entonces, Dios no puede llorar, por ejemplo. Ya. Entonces, yo quería saber si había captado bien. Sí, lo que pasa que allí no lo menciona, ¿verdad? El padre Cabarrú al inicio comenzó hablando en positivo. O sea, Ajá, nosotros hablamos de Dios en positivo, que es amor, que es esto. A eso se refiere un poco la teología positiva. ajá. Pero más bien, y cuando habla en negativo, habla de la teología negativa. Es decir, que tenemos más claro lo que no es Dios de lo que sí es. Porque cuando nosotros decimos en positivo, el problema es que estamos antropomorfizando a Dios, ¿verdad? Decir que Dios es bueno, pero ¿qué significa ser bueno? Yo tengo mi experiencia de ser bueno, pero cuando decimos Dios, amor incondicional, si yo no tengo la experiencia de amor incondicional, ¿verdad? Entonces me va a ser difícil comprender eso. Entonces es más fácil en lo negativo. Bueno, Dios, en lo negativo, digamos, Dios no es el Dios vengador que aparece en el Antiguo Testamento, por ejemplo. No es esto, no es esto. Entonces pareciera que es más, como más seguro ir por la teología negativa, es decir lo que no es Dios a lo que sí es, por el peligro ¿verdad? De atribuirle más bien características humanas a Dios. No sé si le queda más claro. Sí, gracias. Padre, Madre, y ahí, si pueden abrir el video para ver quién es que me está llamando. ¿quién me está llamando padre? Ah, dígame. Yo digo que usted llega a mi hermanito, porque soy María Elena. Padre, yo pues pienso que Dios es según nuestra experiencia y lo que han dicho, pero por ejemplo, cuando ahí en el documento se hace la definición de que Dios es alteridad por excelencia, es trascendente, absoluto e inteligible. Entonces, yo desde mi experiencia, digamos, me acojo a que para mí es el Dios de Jesús el que yo siento cercano, porque, por ejemplo, incluso en alguna vez, en algún momento decimos, es que ese Dios omnisciente, siempre aquel que está allá en el cielo, que cuando chiquito decía está allá arriba o está aquí en todo lugar. Entonces, para mí es ese Dios cercano, el Dios de Jesús, porque entre más me acerco a mi hermano, entre más humano soy, estoy más cerca de Dios. Entonces, aquí, desde mi mirada, desde mi abstracción, a mí me cuesta pensar en un Dios así, aunque tengo que tener claro que Dios sigue siendo un misterio. Sí. Entonces, ahí está mía. Fíjese que, y esto va a ser importante a la hora de ayudar en el acompañamiento, Por ejemplo, usted dice, mi experiencia de Dios es que es un Dios cercano, pero ¿qué significa eso? ¿Verdad? Entonces, como que ayudarle en el acompañamiento, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, yo la estoy acompañando, la pregunta es, pero dígame desde su experiencia concreta, no que me lo diga ahorita, ¿verdad? Sino a manera de ejemplo, ¿qué significa o cómo usted ha experimentado la cercanía de Dios? Ah, bueno, dice la gente, sí, es que fíjese que yo estaba enferma, ¿verdad? Y me rodeé, mire, y vino gente que yo ni, y mire, yo me sentí tan querida. Entonces en eso yo experimenté un Dios cercano, en la cercanía de la gente. Mire, yo no tenía ni las tortillas y de repente vino la vecina, ¿verdad? Y me dijo, mire, doña fulanita, tiene, aquí vengo, le traigo.
Bueno, ¿verdad? Allí yo experimenté un Dios cercano. Entonces, el problema de esto, bueno, no el problema, el punto es no quedarnos en conceptos, sino que ayudar a aterrizar lo más posible, tanto en nuestra experiencia, por eso el examen diario, ¿verdad? ¿Qué experimenté? Póngale nombre, ¿qué sintió? Aterricemos, porque si no nos quedamos entonces en el concepto, ¿verdad? Dios es amor, pero ¿y en qué he experimentado yo el amor de Dios? Es que me pasó esto, es que yo sentí en esto. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros concretizamos, cuando aterrizamos a la propia experiencia, entonces, ¿verdad? Vamos comprendiendo que mi vida es una vida de salvación. Lo vamos a ver más claro cuando veamos el último tema sobre el tema del mal y el sufrimiento, ¿verdad? ¿Cómo experimentar a Dios en el mal y en el sufrimiento cuando yo soy víctima? ¿Cómo hablar de un Dios bueno que nos guarda, que nos ama en este tiempo de pandemia, donde seres queridos muy cercanos están muriendo y no tuve ni siquiera la oportunidad de verles y murieron solos y los enterraron y solo nos contaron de que ya lo enterraron? ¿Cómo hablar de un Dios bueno que nos ama, que nos protege con esta experiencia? Bueno, otra vez, ¿verdad? Lo que pasa es que le estamos poniendo nombre, apellido a la experiencia. No nos podemos quedar nada más en los conceptos de que Dios es amor, que Dios es mi padre, que Dios es, que son muy románticas, pero son muy de niño. Hay que aterrizar y decir, esta experiencia, bueno, es lo que en el cristianismo y en ambientes, ¿verdad? De grupos laicales hablamos de testimonio. Yo doy testimonio de que a mí y me pasó esto. Y para mí eso se llama experiencia de que Dios me ama. Bueno, ¿verdad? Entonces la gente cae en la cuenta de que su propia experiencia también ha pasado eso. Y yo comparto y sintonizo, ¿verdad? Con esa experiencia. Y le doy la lectura de el amor de Dios en mi vida. La experiencia de Job, ¿verdad? Job al final dice, Dios estaba ahí y yo no me había dado cuenta. Lo vuelve a decir San Agustín. ¿Verdad? Lo vuelve a decir San Agustín, ¿verdad? Dios estaba tan ahí y yo ni me había dado cuenta. ¿Por qué? Porque mi ego me tenía, ¿verdad? Cuando uno está sufriendo, claro, ¿verdad? El ego inflado dice, ¿por qué me pasa a mí esto? No, ni por qué no. ¿Y por qué no le va a pasar a usted esto? Es que mi ego, ¿verdad? Entonces, cuando uno está con el ego, está ciego. Y ahí vienen, ¿verdad? Los fetiches de Dios, ¿verdad? Cuando uno está enojado o está en vulnerabilidad, pues, aparecen los fetiches, ¿verdad? De Dios. Claro. ¿Qué es lo primero? Cuando a uno le pasa algo malo, ¿qué es lo primero que uno dice? Dios me está castigando. Aunque yo sepa aquí racionalmente que Dios no castiga, pero, ¿verdad? Muy probablemente, ¿verdad? Yo diga que algo malo que me pasó, o cuando a alguien, ¿verdad? Malo le pasa algo, ¿verdad? Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, ahora tiene coronavirus. Castigo divino. Bueno, esos fetiches, ¿verdad? Que están tan metidos en la cultura, ¿verdad? Que están tan metidos también en nuestra psicología. Bueno, hay que aprender a detectarlos. Bueno. Eric, una pregunta. Sí. ¿Cómo relacionaríamos los fetiches con las compulsiones? ¿Hay relación entre uno y el otro? Sí, cuando en los siguientes dos temas vamos a ir viendo, ¿verdad? Cómo se relaciona uno y otro, ¿verdad? Así no me voy a adelantar ahorita a explicarle, ¿verdad? Sino que veremos en las dos siguientes exposiciones esa pregunta. Pero sí, ¿verdad? Y voy a tratar tal vez la otra semana de enviarles una presentación para ver el esquema, cómo se relaciona un poco eso. Padre, perdone, Lo perdono. En relación a ese tema de los fetiches, digamos, no necesariamente puede ser por algo negativo. Digamos, un fetiche también puede ser por algo que yo estoy pensando positivo y se lo atribuyo a Dios.
por ejemplo, me gané un premio y digo yo, pues Dios me bendijo y tal vez Dios tuvo que ver ahí. Luego y creo un fetiche pues también de algo que es positivo, no necesariamente se crean fetiches de cosas negativas. Sí, bueno, la experiencia, y pues San Ignacio dice, ¿verdad? Todo lo bueno viene de lo alto, viene de Dios, todo lo bueno, ¿verdad? Y bendecimos a Dios porque tenemos alimentos, y bendecimos a Dios porque estamos con salud, y bendecimos a Dios porque la familia está bien, y bendecimos a Dios. Pero ¿qué pasa cuando un familiar se enferma? ¿Qué pasa cuando hoy no me pagaron y era día de pago? ¿Qué pasa cuando... Entonces, si esa idea de Dios, bueno, ahora resulta, ¿verdad? De que ¿verdad? A lo mejor no era tan bueno y me las está cobrando por algo que hice. Ahí, ¿verdad? Un poco, allí no sé si me comprende, ¿verdad? No, porque, claro, pensar en Dios. Hay un tema también que hay que meterle un poco también de reflexión, el tema del Dios providente. Hay un texto, ¿verdad? No se mueve la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Bueno, pues hay que entender el contexto en el que se dice esa frase. Pero entonces entendemos nosotros, ¿verdad?, de que no pasa nada sin que Dios. Y ahí es donde yo les mencionaba al inicio, ¿verdad?, que aquí en Guatemala tenemos una mentalidad muy mágica, supersticiosa, ¿verdad? Y entonces el Primero problema es que, Dios, claro, primero Dios, ¿verdad? Y que uno que Dios dice, te lo pague. obviamente, ¿verdad? Eso pues es así, es parte de nuestra cultura. Pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de eso? Entonces, cuando uno identifica un fetiche, ¿verdad? Es porque detrás hay una historia de vulnerabilidad que necesita sanar. Y que por ahí va el tema. No es solo identificar fetiche por fetiche. Pero bueno, cuando veamos los fetiches, vamos a ver también que hay fetiches culturales, ¿verdad? O sea, esto de la Semana Santa y los cucufanes, esto no es gratis, ¿verdad? Eso es un fetiche, pero y están metidos en la cultura y que mueve millones. Al final es un negocio, pero de lo más bueno, ¿verdad? Ya le digo yo que viví en zona 1 en la parroquia La Merced, ¿verdad? Es un negocio como que, bueno, eso ya para las otras dos exposiciones. ¿Alguna otra pregunta? Sí, padre, solo breve, así de enumerar las 3 necesidades básicas que usted dijo. Ajá. Las 3 necesidades básicas, primero, la de afecto. Segunda, la de autonomía. Y la tercera, la de seguridad. Gracias. Con gusto. ¿Alguna otra preguntita? Sí, digamos esto de quitarle las cualidades humanas. ¿Pueden encender el video porque no sé quién me está hablando? Aquí voy. Sonia. A ver, Sonia. Ya me miran. Hoy sí. Uy. Bueno, entonces esas características humanas a Dios, creo que es muy difícil para la experiencia humana, porque esa es nuestra experiencia, o sea, nosotros somos humanos. ¿Cómo podríamos? Hoy salió Sonia. Salió. Bueno, cuando se conecte, entonces volvemos sobre ese tema, ¿verdad? Sobre hacer, ¿verdad? ¿Cómo hacer? ¿Alguna otra preguntita? No sé si todos tienen también esa misma pregunta. Este artículo hay que volverlo a leer, ¿verdad? Y darle otra repasada y darle otra vez y revisar las notas que han tomado, ¿verdad? Porque va a ser importante revisarlo. Miren, para nosotros, experiencia, nuestro examen diario y a la hora también de ayudar en el acompañamiento con las personas. Y cuando Sonia se conecte otra vez, ahí sí volvemos para el tema de la pregunta. Padre, Ahí está Sonia. Ahí está Sonia.
la persona que me dijo, Sonia, ¿ya me escucha? Sí. Ya. ¿Va a preguntar algo más o va...? Solamente eso. Ya, mire, este es un tema sobre cómo nosotros nos dirigimos a Dios, y es que no tenemos otra manera de decirle a Dios que nuestra propia experiencia. Ajá, por eso. Justamente. El problema es que, por ejemplo, ¿verdad? Cuando nosotros decimos de que Dios es Padre, bueno, bien, ¿verdad? Esa es la revelación de Jesús, el Abba. El punto es que yo lo que tengo que revisar cuando digo que Dios es Padre es que no esté proyectando en Dios mi propia experiencia con mi papá. Eso es lo que hay que cuidar. No, el problema no es decir que Dios es papá. Bueno, hay que cuidar también el tema, como decía el padre Cabarrús, del antropomorfismo, ¿verdad? El Dios hombre, porque detrás está el egocentrismo del poder, ¿verdad? Entonces, esto, cuando nosotros decimos, bueno, que Dios es misericordioso, ¿a qué se refiere? ¿Qué hay detrás de esa idea de misericordia que yo tengo? A lo mejor es una idea muy limitada. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Estamos atribuyendo a Dios una imagen que como que no le cumple, por decirlo así. Un poco lo que decía anterior, ¿verdad? Pues si yo digo que Dios me acompaña, ¿verdad? Dios es cercano. Bueno, ¿cuáles son las experiencias concretas que yo digo que yo atribuyo a cercanía de Dios? Porque si no serán conceptos, ¿verdad? Conceptos que se pueden manipular. Uh-huh. Digamos, ahí es donde cuadra con, digamos, con los ejercicios de San Ignacio, donde dice que hay que saber degustar, pues, y que vale más el degustar y sentir que conocer. Claro. Ahí es donde encaja esa situación, porque, digamos, en realidad cualquier concepto nos quedamos cortos. O sea, no importa qué tan eminente sea una persona, qué tan preparada sea una persona, su concepto, porque al final de cuentas responde a su limitación de ser humano, se quedará corta siempre. O sea, siempre se quedará corta, pero digamos que tenemos la gracia de tener ese acercamiento con Dios en la experiencia. Claro, ahí la clave es experiencia. Y cuando Ignacio dice, ¿verdad? El gustar de las cosas internamente, habla de experimentarla. Y desde el corazón, no desde la razón. Mire, quizás una forma de tener claridad es el tema, y con el perdón, ¿verdad? Nuestros hermanos evangélicos, ¿verdad? Tienen una imagen de Dios que más bien manipulan a la gente, ¿verdad? Y ahí es donde uno dice, mire, hay que discernir esto, ¿verdad? Hay que discernir esto. Hay de iglesias a iglesias que hacen una manipulación de Dios, y claro, detrás es todo del poder. Que aquí hay poder. Y yo siempre le pregunto, ¿y por qué tienen que gritar? ¿Será que Dios está sordo? No, es que lo que pasa que mi propia necesidad, como me siento tan frágil, necesito proyectar en algo omnipotente que además me protege y además eso es una manipulación. Y en lugar de ayudarme a crecer, ¿verdad? Humanamente, cristianamente, me deja a nivel de niño. A lo mejor no todo, ¿verdad? Obviamente. Ahora, digamos, pues lógicamente la naturaleza humana siempre ha respondido a esto, porque los judíos no le reconocieron como rey porque no venía con la imagen, con su idea que tenían del Mesías. Su venida. Entonces, digamos, esto viene enraizado desde el inicio de la humanidad, pues entonces son imágenes, son conceptos de colocarle características humanas a Dios, pero esto viene bien enraizado, padre. O sea, esto es difícil, es complejo, digamos, quitarle esa raíz y ese pensamiento a
pues ya en lo cotidiano y Fíjese que pretender tener esa experiencia con Dios. ahí eso es un poco lo que se pretende con ejercicios espirituales, quitar esa experiencia. ¿Por qué? Porque hacen otra experiencia. Solo si tengo una experiencia correctiva del amor de Dios, puedo sanar estas ideas fetichistas de Dios. Y cortar de raíz, digamos, con todo, porque digamos, estos conceptos de darle características humanas a Dios, pues viene heredada, o sea, viene heredada por quienes nos guiaron, ya sean nuestros papás, sacerdotes o las personas que hayan estado en nuestra vida, han influido en enraizar esas imágenes. Ajá. Y también, digamos, de alguna manera, no sé si es una tendencia humana, digamos, no ser totalmente responsable de su realidad. Y eso lo hace, pues, en un momento dado, ser débil y siempre pretender encontrar una respuesta no en sí mismo y su responsabilidad, sino buscar a otro y justificarse con otras cosas que en realidad no son justificaciones, sino que son explicaciones, porque lo justificado está justificado. En cambio, lo que se pretende es dar una explicación por qué hago tal o cual cosa. Claro, y fíjese que teniendo en cuenta eso que usted dice, ¿verdad? Nosotros le ayudamos al ejercitante para que viva su experiencia, se dé cuenta de cómo se justifica, cuál es el rollo que se echa, dónde están sus fragilidades. Eso es un poco el objetivo de la primera semana de ejercicios espirituales, que está un poco lo que usted decía, ¿verdad? Que uno cae en la cuenta de esa experiencia y cae en la cuenta de la necesidad de una experiencia de un Dios diferente. Un poco lo que compartía Ángel, ¿verdad? Que Ángel tenía antes, decía, una imagen de Dios y ahora, con la experiencia en la comunidad, ha cambiado. Sería como que interesante, ¿qué experiencias concretas nos han ayudado a nosotros a hacer camino, a cambiar? No, a lo mejor tenemos todavía ciertas imágenes ahí que hay que todavía darle vuelta. Y es parte del discernimiento y de nuestro examen diario incluso. Y digamos, bueno, yo asocio lo que usted comentaba de las tres necesidades de el afecto, la autodeterminación y la seguridad, que al final, solo con la experiencia que la persona va teniendo en la vida, es que va teniendo, pues va llenando esas necesidades. Y pues lógicamente entre más experimenta, más libre es, más independiente es, ¿verdad? Entonces, claro, porque cada experiencia es única. O sea, sí, cada persona tiene la oportunidad de una experiencia única de vida. Así es. Así es. ¿Será que todavía puedo o ya vamos a terminar? Todavía puedo. A ver, me voy a poner. Gracias, Sonia. Bueno, pues había una persona, ¿verdad?, que quería preguntar. No, pero no sé cómo para que... Son las 9, pero bueno. Ajá. Ahí estoy. Yo tengo una... creo que sí, es duda, porque para mí la figura de Dios desde niña siempre ha sido protector, amoroso, cariñoso. Entonces ahorita cuando se habla de todo esto, de que es a través de una experiencia con papá o con mamá, entonces me pregunto, ¿esto es con un pensamiento infantil o si en algún momento lo maduré y es ahora algo ya de un proceso de madurez, o me quedé con algo de así de la infancia? Porque sí, tuve unos papás que conmigo fueron espléndidos, ¿verdad? O sea, a pesar de la edad, yo tengo más de 60 años y mis papás nunca me pegaron, pues, ¿verdad? La rareza de esa época. Pero yo no lo había comparado la relación de Dios con mis papás. Entonces eso es algo como
de madurez. Primero es algo que usted tiene que sentir, ¿verdad? Usted como que cae en la cuenta de eso, ¿verdad? O sea, porque parte de su experiencia, ¿verdad? O sea, nosotros nos dirigimos a Dios en positivo, ¿verdad? Como decía Ana Luisa, ¿verdad? En positivo, que son las características que usted ha dicho, porque esas son su experiencia, ¿sí? Y a lo mejor lo único como interesante sería como preguntarse usted, ¿verdad? ¿En qué experiencias concretas yo digo que Dios ha sido así conmigo? Bueno, eso, pero es algo que usted tiene que sentir, ¿verdad? Que como discernirlo usted. En algún momento, ¿verdad? Sobre todo en momentos de crisis, de enfermedad, ¿verdad? De problemas, allí a lo mejor va a haber una evolución en cuanto a experiencia de Dios, ¿verdad? A eso un poco va el tema de la madurez, ¿verdad? Pero bueno, otra vez es el tema de experimentarlo. Está bien, gracias. Bueno, hemos llegado a las 9:05. Ahora llega. Y no se han dormido. Bueno, no sé, como no lo veo a todos. Bueno, no sé, Gustavo, nos pasamos de la hora. Quedó el punto, bueno, quedaron 4 exposiciones, ¿verdad? Pendientes, más el punto 3 de nuestra agenda. Sí. Y nos pasamos a las 9, ¿verdad? Entonces... Sí, yo creo que dentro de todo, la experiencia es vasta, en el sentido de que lo que se está comentando, la lectura que cada uno de nosotros ha tenido, ha sido de mucho impacto y nos ha servido y nos ha movido en conocimiento. Y estamos muy deseosos de compartir y estamos muy deseosos de saber también. Entonces creo que ahí es donde se extiende un poco el tema. Yo no sé cómo lo ve en el sentido de tener la próxima semana la continuación de esto, porque en términos generales se han quedado en el tintero 4 exposiciones que son fundamentales también. Sí, no, eso va a ser necesario, sobre todo porque cumple el objetivo de que la gente va perdiendo miedo, ¿verdad? Así que, porque es un aprendizaje, ¿verdad? Leer un texto, comprenderlo y hacer una presentación, es todo un aprendizaje, ¿verdad? No es así nomás, ¿verdad? Y luego exponerlo, y a través de este medio, así que todo es un aprendizaje, así que yo diría que sí, ¿verdad? Hay que continuar con las exposiciones la siguiente semana. Y el punto 3 de la agenda de hoy, que era un poco cómo están viendo ustedes esta formación, no es que lo van a decir ahora, ¿verdad? Sino cómo están viendo la formación, qué más les puede ayudar, qué otros temas, ¿verdad? Bueno, no sé si otros temas, ¿verdad? Porque vamos con esto de los ejercicios, ¿verdad? Pero bueno, dejar esto pendiente, irlo pensando para ya a lo mejor sea uno de los primeros puntos a compartir la próxima semana, además de las exposiciones que hacen falta. Aquí las exposiciones, o sea, la formación va a ser permanente, porque ya ven que hay tantos temas, ¿verdad? Que es importante. Y como dice Ignacio, no el mucho saber arte satisface el alma, sino gustar las cosas internamente. Bueno, este tema de las imágenes de Dios hay que trabajarlas. Uno, caer en la cuenta. Uno, ¿dónde está por ahí? Pues sí, yo creo que vamos en ese plan y esperaríamos que la próxima semana pudiéramos continuar todos como estamos. La próxima semana la agenda la empezaríamos también con la misma oración. Tal vez, si se puede, que cada uno de nosotros haga pues una evaluación de lo que en esta sesión se tuvo, cómo lo vivimos, qué cosas de lo que se habló acá me sirvieron para yo modificar algo de mi imagen de Dios, de qué forma me ayudó a visualizarlo, que como bien mencionó Ángel, al escuchar todo esto, él cayó en la cuenta en otros aspectos, en otros puntos de vista, ¿verdad? Entonces eso, continuar también con los temas que están pendientes y pues ya el padre Eric tendrá también algún otro
otro documento o otra ayuda debajo de la manga que nos va a compartir? Sí, por ahorita hay que retomar el artículo que les envié anteriormente que habla sobre la oración en ejercicios espirituales. Yo quería proponer que dos personas expusieran, este es un texto mucho más fácil, ¿verdad? Expusieran sobre todo el tema de los conceptos. ¿A qué le llama Ignacio de Loyola esto? ¿A qué le llama esto? Y pues la oración en ejercicios, una persona que hable desde es difícil orar hasta el tema de el provecho de contemplar. Hay que ver el artículo, ¿verdad? A lo mejor en el grupo, ¿verdad? Dejo la indicación, ¿verdad? Y dos personas que quieran exponer, porque son más que los conceptos. No sé cuán complicado será, pero podría ser que con Marco lo hiciéramos, ¿verdad? Como son dos personas. Ah, ya, ok. Solo que Marco no está ahorita porque lo llamaron de emergencia. Entonces, ah, ya. Pero yo creo que sí quiere, creo yo. Ah, bueno. Está bueno, muy Si bien. no hay que convencerlo. Hay que convencerlo, dice Ana Luisa. Sí, mire, el texto es fácil, lo único, ahí hay que ir como que definiendo los conceptos, ¿verdad? El autor hace alguna explicación, entonces mire, este es el concepto, esto hay que tomar en cuenta, esas cosas, ¿verdad? Sí, que sea sintético. Y lo que sí es que realmente nunca hemos hecho una presentación en esto, pues, saber cómo será, pero bueno, pregunto y a ver qué pasa, ¿verdad? Pero, sí, es una aventura de aprendizaje a estas alturas. que no hemos leído qué es lo que tocaría, pero yo digo que Marco si quiere. Ahora ya. Bueno. Sí, no, cualquier cosa me avisan, ¿verdad? Buenas noches. Sí, Francisco. Yo en lo particular realmente quiero como agradecerle a la comunidad porque hoy empecé como a recordarme muchas cosas. Empezando porque cuando mi mamá, alguna cosa no hacía yo también como mi mamá quería, y luego mi mamá me decía, por eso te castigó Dios, ¿verdad? O sea, el Dios castigador. Y entonces, y luego, por ejemplo, en mi camino dos religiosos muy particulares, Madre Lourdes de la Asunción y el Padre Jesús Navas, pues de jesuita, que nos marcaron mucho. Por ejemplo, yo no iba, por ejemplo, a misa. Un día me encaró Madre Lourdes y me dice, ¿por qué no vas a misa? Entonces, es decir, y ahora entiendo pues, que es cuestionar mi fe. Cuando a mí se me cuestionó mi fe, yo me sentí obligado a dar una respuesta. Y entonces creo que es un poco, y hoy que los oigo a ustedes, en realidad me lleno de regocijo porque me voy como alimentando y estoy retado a dar nuevas respuestas. Muchas gracias a todos. Gracias, Francisco. Muchas gracias, Francisco. Bueno, miren, solo una última cosa, ¿verdad? Con Gustavo un día de estos de la posibilidad, porque como a lo mejor ustedes cansados del día, la jornada del trabajo y estas alturas, ¿verdad? Ya dan más ganas de ir a dormir. A lo mejor si podemos tener nuestra formación un día diferente, más tiempo, ¿verdad? Que podría ser un sábado, un domingo, ¿verdad? Y contener con ciertas pausas, ¿verdad? Para medio respirar un poco, porque estamos aquí desde las 6:30. Ya duele también estar sentado, ¿verdad? Y entonces una posibilidad, ¿verdad? De pasarlo nuestra formación a otro día con más tiempo y que tenga algún periodo de descanso. Pero ahí Gustavo le dejamos la moción. Sí, podríamos tocar el tema, digamos, en el mismo WhatsApp. Hacemos el planteamiento y ya ustedes anotan ahí sus preferencias y en base a eso ya definimos pues el día y horario, ¿verdad? El horario que más conveniente para todos sea y que podamos estar disfrutando de esta reunión. Perfecto.
Bueno. Solo hay que ver quién pone la refacción. Los tamalitos y el cafecito. Mire, les voy a contar una pequeña experiencia. Fíjense que en zona 1, en la Merced, cuando dimos ejercicios en la vida diaria el año pasado, notábamos que la gente venía de su trabajo con el terrible tráfico de Ciudad de Guatemala, y entonces yo les dije, miren, ¿verdad? Vamos a dar algún quetzalito para tener un pancito y café. Ah, bueno, mire, la gente se emocionó, llevaba aquello era una cena impresionante. Tamales, llevaban de dulce, de salado, llegaban jugo, llegaban soda, y mire, eso fue bonita experiencia, porque se armó como ese compartir de comunidad. Lástima Wilmar no está por aquí, contaría cómo eran esas cenas, ¿verdad?, que teníamos, ¿verdad?, en nuestra reunión. Buenísimo. Pero bueno. Pues bueno, entonces quedaríamos así. Dejaríamos en pendiente para la próxima semana. Agradecemos a todos verdaderamente que hayan estado acá. El esfuerzo de poder seguir hasta el final. Pero creo que la dinámica y lo que se ha hablado ha sido de tanto interés e importancia que verdaderamente quería uno más, ¿verdad? Pero bueno, creo que la otra semana nos volvemos a encontrar y yo les mando por el WhatsApp lo de la elección para la próxima, si escogemos el otro día, y pues está aquí, ¿verdad? No sé si Eric querrá dar algunas palabras finales. Sí, solo terminar con una pequeña oración para que ya vayan a dormir. O no sé si todavía van a cenar. Yo voy a cenar todavía. Así que pues bueno. Bueno, vamos con una pequeña oración terminar. ¿Verdad? Y esta... Padre, antes de que termine, solo una cuestión. De las presentaciones, voy a subir un link al WhatsApp para un Google Drive para que me la vayan subiendo ahí, y así el día que tengamos las reuniones me sea más fácil estarlos descargando y colocándoselos acá para no saturar tanto el chat, ¿verdad? Entonces yo les voy a mandar el link del Drive de aquí, de este grupo. Perfecto, gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Freddy. Bueno, hoy sí. Para no alargando, vamos a dar las 10 ya. Bueno, vamos a terminar estamos en el mes de San Ignacio de Loyola, ¿verdad? Bueno, con este ofrecimiento de Ignacio, ¿verdad?, que hace en ejercicios espirituales. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer. Vos me lo diste, a ti, Señor, lo torno, todo es tuyo. Disponer a toda tu voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que esta me basta. Amén. Que el Señor les bendiga abundantemente. Muchísimas gracias. Nos encomendamos en la oración y se portan regular. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego.